Hola, buenas. Eh, Seguimos con cálculo de fuerza sobre superficie y lo que nos quedaría ahora es analizar qué es lo que ocurre con las superficies curvas. Superficies, si es curvas, ¿ya? Entonces, imagínense que estamos dentro de, esa es la superficie libre del fluido, y acá adentro tenemos un sólido, o tenemos una superficie curva que está determinada por algo de forma irregular, ¿ya? Inmediatamente cuando eh, podemos decir que, bueno, habrá una resultante, vector, que va en alguna dirección. A priori podemos decir que va hacia arriba pensando en temas como el empuje, pero eventualmente también podría tener una cierta inclinación. Y este vector de la resultante, nosotros lo podemos calcular como la integral sobre la presión por n gorro ADS, donde el n gorro sería el vector normal que nosotros tendríamos en cada una de las partes, ¿ya? Entonces, y está acá una componente que es básicamente tridimensional. Sin embargo, si nosotros ocupamos un sistema XZ, vamos a tener que la fuerza de presión, vector, va a ser una fuerza de presión en X por Y gorro más una fuerza de presión en Y por J gorro más una fuerza de presión en Z por K gorro, ¿ya? Donde el análisis un poco más formal de lo que les voy a decir, esto acá resulta de proyectar este vector normal en cada una de las componentes, pues, en X, en Y y en Z, y después voy sumando. Cuando, y voy sumando, y los elementos de superficie también van proyectados, porque es n gorro por ds, entonces yo tengo un elemento de superficie que lo proyecto sobre la dirección X, ¿ya? O que lo proyecto sobre Y. Entonces, en la práctica, lo que se obtiene es que para efectos de las superficies Fx e Fi, estas de acá son fuerzas de presión sobre superficies planas verticales, ¿ya? Dadas por la proyección de nuestra superficie, la superficie en los planos IZ y XZ, donde el plano IZ, entonces acá sería para la fuerza de presión en X, y el plano XZ sería para la fuerza de presión en Z, ¿ya? Entonces la idea es, eh, yo lo que tengo una superficie cualquiera, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es proyectar esta superficie sobre el plano IZ, que sería lo que yo voy a estar viendo, y lo que me queda es una superficie que es plana vertical. Entonces, lo que traduzco es que la fuerza de presión en X va a ser la proyección que voy a tener de mi volumen ahora sobre este plano IZ, y el resultado es una superficie plana vertical, que como se calcula con las fórmulas que vimos antes. La fuerza de presión queda determinada como la presión en el centro geométrico de esta superficie, y el torque se calcula con los momentos de inercia de la posición del centro geométrico de la superficie. Lo mismo si yo quiero calcular la fuerza de presión en I, en I, yo lo que necesito es ahora proyectar mi superficie sobre el plano X, Y. Y lo que es esta proyección lo podemos entender perfectamente como si fuera una luz, ¿ya? No funciona, ¿ya? Yo tomo un foco de luz desde aquí, alumbro mi superficie, que es un volumen tridimensional, y la sombra que me queda es la superficie sobre la cual yo voy a estar proyectando. El ejercicio lo tengo que hacer por los dos lados. Tengo que ver tanto la proyección que voy a tener sobre este lado, o sea, colocando el foco aquí,
y proyecto hacia la pizarra, como coloco el foco en la pizarra y proyecto hacia la cámara, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y la compensación de estas dos fuerzas me queda entonces el efecto del, de la resultante de la superficie, de las fuerzas de presión planas que estarían actuando. En el caso para calcular las fuerzas en X, voy a tener que proyectar mi volumen sobre, colocando el foco aquí, me queda una superficie, hago el cálculo para esta superficie, después coloco el foco y hago el otro cálculo hacia mí. Y eso sería la resultante de esas dos proyecciones, digamos así. Sería, en el caso de que tengamos un problema tridimensional, pero si tenemos eso, no sé, pues imagínense que tenemos acá un sólido, este de acá, y solamente queremos saber cuál es la proyección del fluido que va a estar por aquí empujando a este sólido, sería que lo que tengo que traducir es este sólido, tengo que proyectarlo y como resultado me queda un rectángulo. ¿Ya? Si tengo una esfera, el sólido sobre el cual yo estoy trabajando es una esfera, la proyección de la esfera es un círculo. Si el sólido es un cilindro, bueno, depende de lo que esté viendo. La proyección en este sentido me queda un círculo, la proyección en este sentido me queda un rectángulo. ¿Ya? Eh, si tengo un prisma, me queda un triángulo y así sucesivamente. Esa es como la idea. Entonces yo tengo que calcular ahora, para poder calcular todo lo que son las fuerzas horizontales perpendiculares a G, lo que tengo que hacer es tomar mi volumen y proyectarlo y ver cuál es la sombra y en función de la sombra hacer el cálculo de la fuerza de presión como si fuera una fuerza de presión, una superficie plana, siguiendo la notación del video anterior, sería con un ángulo seno de teta igual a 1, seno de teta es igual a 1. Entonces hago la proyección hacia la derecha, hago la proyección hacia la izquierda y la resultante de eso me quedaría la fuerza neta que estaría empujando este fluido hacia este sólido hacia la derecha o hacia la izquierda. Y lo mismo con el otro lado. Entonces, el problema en X y en Y, de la fuerza de presión en X y en Y, es más o menos directo, ¿ya? Lo único que nos quedaría entonces es determinar qué es lo que pasa con la fuerza de presión según Z, ¿ya? Donde ahora lo que tenemos que reconocer es que para esta fuerza de presión según Z, la fuerza de presión en Z, ¿ya? Lo que hay que hacer es dividir la superficie en dos. Una con n gorro según z mayor que 0 y con n gorro según z menor que 0. Donde todo lo que sería n gorro sub z es la proyección de n gorro en la dirección z, que sería la vertical. Entonces, si tomo todo lo que es la superficie de mi sólido, o de la superficie sobre la cual yo voy a estar calculando, que tengan un vector normal con una proyección vertical hacia arriba, quiere decir de que el fluido va a estar ejerciendo, estamos hablando todo el manto superior del sólido, y el fluido lo que va a estar haciendo es empujar va a estar ejerciendo una fuerza de presión que es contraria al vector normal, por lo tanto lo que va a estar haciendo el fluido es empujar mi sólido hacia abajo, en todo el tramo que tenga vector normal, una componente vertical hacia arriba. Si veo qué es lo que pasa en las zonas donde tengo una componente vertical que apunta hacia abajo del vector normal, apunta hacia abajo, lo que va a estar haciendo el fluido es empujar hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso quedaría escrito, son n gorro sub z mayor que 0. Eso implica que el fluido levanta, no, hunde, sumerge, y todo lo que es n gorro sub z menor que 0, el fluido levanta. ¿Ya? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al caso de la superficie con
n gorro sub z menor que 0, o sea, está apuntándose hacia, voy a hacer con la mayor que 0 mejor, ¿ya? Toda la superficie que está apuntando hacia arriba, donde el fluido lo que va a estar haciendo es apuntar hacia abajo. Lo que tengo que, entonces, evaluar la integral de menos, estoy trabajando con una superficie con nz mayor que 0, que sería toda la superficie del manto de arriba, de la presión por n gorro z por ds z. Tengo que evaluar esta integral de acá, donde la presión, yo puedo decir de que la presión va a ser igual a ρ g h, donde h es la profundidad de edad a la isóbara P igual la presión atmosférica. ¿Ya? Eso sería el valor de h. Entonces, si yo reemplazo esta definición de la presión, que sería la presión hidrostática, en este valor de la integral, estamos hablando con n sub z mayor que 0, así que la resultante es hacia abajo, por este signo menos que tenemos puesto ahí arriba. Esta integral de acá me queda esencialmente de la integral sobre la superficie con nz mayor que 0 de ρ g h por ds z. ¿Ya? Donde ustedes pueden ver de que esta cosa de acá es h, que sería la profundidad que yo tengo hasta aquí, h, y el dsz sería la proyección de la superficie, de mi elemento de superficie, pero lo que me queda proyectado en este plano XY, ¿ya? Entonces lo que tengo es una columna de alto H y área basal dsz. Y lo que estoy sumando es sobre todas esas columnas de alto H y área basal Z. O sea, sumo esa columna más esta otra columna de acá, más esta otra columna de aquí, etc. Entonces, cuando compongo toda esa información, lo que me queda acá es un elemento de volumen, y como resultado de este resultado, voy a estar sumando puros elementos de volumen y me queda solamente todo el volumen de fluido que yo tengo hacia arriba de la superficie. ¿Ya? Así que como resultado de esta cosa de acá, me queda con signo menos porque es una fuerza resultante que va hacia abajo, menos ρ g, el volumen que yo tengo hacia arriba. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo con este resultado es que si me paro sobre la superficie que es positiva, ¿ya? Donde todo el fluido lo que va a estar haciendo es empujar esa superficie hacia abajo, la fuerza, la magnitud de la fuerza con la cual yo voy a estar empujando hacia abajo va a estar dada principalmente por el peso del volumen de fluido que yo tengo hasta arriba, hasta por lo menos el punto donde la isobra es igual a la presión atmosférica. O sea, en otras palabras, se recupera algo que es más o menos intuitivo, yo diría, donde si tengo un fluido, la fuerza con la cual va a estar empujando el fluido es proporcional al peso del agua que yo tengo hacia arriba. O por lo menos tengo hasta la isobra de la presión igual a la presión atmosférica. Ustedes pueden hacer el mismo análisis, ahora tomando todo lo que es la superficie por abajo, y van a obtener como resultado que la fuerza con la cual el fluido va a estar empujando hacia arriba va a estar dada por el volumen de fluido, por el peso del volumen de fluido que está desde mi superficie hacia arriba, ¿ya? Esa es la componente con la cual va a estar levantando. Y la resultante de estas dos cosas sería principalmente el empuje, ¿ya? Que sería el volumen desplazado. En el próximo video voy a estar hablando con un poco más de detalle lo que es el empuje, pero para efectos del cálculo de la fuerza de presión sobre superficies curvas, lo que importa es descomponer esta fuerza entre presiones en X y en Y para eso lo que tengo que ver es mi superficie, la proyecto y veo qué es lo que hay, y el resultado sería un cálculo de presión, de fuerzas de presión sobre superficies planas verticales. Y en el caso de Z, lo que hay que hacer es identificar todos los mantos de la superficie que tienen un vector normal hacia arriba, todos los mantos de la superficie que tienen vector normal hacia abajo, y por cada uno de estos mantos yo voy a tener que la resultante de la fuerza de presión va a ser por el gamma, que sería ρg, por el volumen que hay hacia arriba o
hacia arriba de la superficie, donde el signo estaría dado principalmente por si el vector normal va hacia arriba, el fluido va a tender a hundir la superficie, y si el vector normal va hacia abajo, el fluido va a tender a levantar la superficie. El punto de aplicación es el centro geométrico de la superficie. ¿Ya? Eso para efectos del torque. Entonces la magnitud estaría dado gamma por el volumen desplazado, o sea, no, gamma por el volumen, y el punto de aplicación sería el centro geométrico del volumen, de ese volumen. ¿Ya? Que sería, en este caso acá, sería todo el volumen que yo tengo de fluido hacia arriba, que sería lo que estaría empujando el fluido hacia abajo. Eso, empuje y otros detalles más lo voy a ver en el próximo video.